Guillermo Franco en línea. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo le fue, bien. ¿Cómo le fue en el Congreso, según su visión? Bueno, tuvimos una reunión larga de 4 horas en la que hablamos de la parte que tuve yo. Usted sabe que el Ministerio del Interior tiene además las áreas de medio ambiente y de turismo y la dirección electoral. O sea, fui acompañado por los 3 funcionarios a cargo de cada una de esas áreas. Me dediqué toda la primera parte a hablar sobre las propuestas de reforma electoral que se enviaron al Congreso dentro del proyecto Bases, y explicamos el proyecto y recibimos los comentarios de los distintos diputados, algunos que tenían que ver, por supuesto, con cómo era previsible en el discurso de los distintos sectores políticos sobre la norma, sobre la ley Bases en general, y otros que estaban orientados a las propuestas de reforma electoral. Yo diría, para simplificar el análisis, la ley de reforma, la propuesta de reforma electoral estaban fundamentadas en 4 puntos básicos. Uno, que se envió al Senado porque tenía media sanción de diputados, que es la boleta única papel, que hoy el Senado, las comisiones del Senado aprobaron prácticamente mayoría la media sanción de diputados y tiene que ir ahora al recinto. Y después de eso, en la Cámara de Diputados planteamos reformas que tienen que ver con la eliminación de la PASO, con la cantidad de diputados por distrito conforme a la Constitución Nacional y a la circunscripción uninominal como forma de elegir los diputados. Bueno, y eso, por supuesto, generó un debate sobre quiénes estaban a favor, en contra, etcétera, como era lógico, ¿no? Guillermo, casualmente estas últimas 2 normas que usted mencionó, la de la circunscripción uninominal para elegir diputado y la eliminación de las PASO, parecen encontrar alguna resistencia. ¿Ustedes qué están dispuestos a ceder en esta materia para aprobar las normas? En este y en otros casos. No, yo diría que la eliminación de las PASO no me pareció que hubiera un rechazo mayoritario. Algunos planteó alguna objeción, pero en general me parece que los distintos sectores tienen un acuerdo bastante mayoritario referido a la inutilidad que ha tenido el sistema de las PASO desde que se sancionó por ley hasta la actualidad. Hubo solamente 4 oportunidades en las que se utilizaron las PASO, y en realidad elecciones competitivas de PASO hubo solamente una en la última elección, que fue la interna abierta de Cambiemos, donde competía Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta. El resto de las PASO no tuvieron realmente significación política. Los otros procesos en los que hubo PASO, y sin embargo sí generaron un enorme gasto para el Estado, y además en muchos casos este año que pasó, que fue año electoral, hubo lugares en donde se convocó a los ciudadanos a votar 6 veces entre elecciones provinciales y elecciones nacionales, con lo cual lo que nosotros le pedimos a los legisladores en la propuesta del gobierno nacional, yo lo planteé hoy en la reunión. Hubo un candidato presidencial que planteó durante toda su campaña una serie de reformas que debían hacerse en distintos aspectos en el orden nacional, pero particularmente en la política, y que cuando fue electo presidente no hizo más que plantear esas propuestas que había hecho durante su campaña electoral en un proyecto de ley. Y en eso estamos, digamos. Yo entiendo que la eliminación de la PASO tenga probablemente un apoyo importante, y que la circunscripción uninominal y lo que a lo mejor lo que usted se refería es que lo que no hubo tanto acuerdo es en establecer la cantidad de diputados por distrito conforme a lo que marca la Constitución Nacional, porque eso podía dejar a varias provincias con menos diputados de los que tienen actualmente, ¿no? Entonces ahí sí hay una dificultad que, bueno, trataremos de ver cómo la resuelve el Congreso. Nosotros hicimos un planteo que responde a lo establecido en la Constitución. Pero en líneas generales, más allá de
de estas normas puntuales que le competen directamente a usted como ministro del Interior. En general, el paquete de leyes, ¿usted cree que lo van a aprobar en el Congreso? Y me estoy refiriendo a las dos cámaras. ¿Y en qué tiempo? Porque el presidente habló siempre de enero y no da la impresión de que esa ley pueda salir en enero. Entonces, como dos preguntas en uno. ¿Saldrá la ley finalmente y cuándo saldrá? Nosotros esperamos que la ley salga. Yo creo que, como lo planteé hoy, en la Cámara de Diputados, cuando hablamos de la ley en general, es un proyecto de ley que se plantea en virtud de la situación de emergencia que vive el país y de la que todos creo que son conscientes. Además, para ponerlo claro, varios diputados que se oponen y se oponían en el trayecto de toda la jornada a la propuesta de ley de reforma y fundamentalmente a la declaración del estado de emergencia, todos habían tenido en sus gobiernos leyes de emergencia que establecían delegación de facultades, con lo cual, quiero decirle, el gobierno del presidente Fernández aprobó creo que en 2 o 3 días una ley de emergencia con delegación de facultades en exactamente los mismos temas que plantea la emergencia el proyecto de ley que envió el presidente Milei al Congreso. De manera que yo creo que la lógica de la emergencia y de las circunstancias políticas de los últimos años de la historia hacen que el proyecto en general debiera ser acompañado, por supuesto, con algunas modificaciones, porque ha habido propuestas de distintos sectores que han sido atendidas y que seguramente generarán alguna modificación. Y si hay algún tema que los diputados y senadores no estén dispuestos a apoyar o aprobar, bueno, están en su derecho. Ellos son los legisladores y tienen también la responsabilidad, junto con el gobierno nacional, de entender la situación de emergencia que atraviesa el país y estar en ellos decidir si aprueban o no aprueban en su conjunto la totalidad de las reformas. Y en ese caso veremos cuáles son las alternativas que tiene el gobierno nacional. ¿No? Pero, insisto, el gobierno nacional aspira a que la ley sea votada en su totalidad. ¿Cómo le va? Buenas noches. En relación a la delegación de facultades, 2 años, prorrogable por otros 2, bueno, sectores incluso del PRO, que sería el más afín al gobierno, ha planteado objeciones y hablan eventualmente de 1 año, control del Congreso para otro año adicional. ¿Ustedes estarían de acuerdo en ceder, en acortar esas facultades para el presidente? Yo creo que son todos temas opinables, digamos, porque cuando uno habla de delegación de facultades nunca es una delegación absoluta. Delegar facultades siempre está sujeto al que el Congreso retire esa delegación en cualquier momento. Así que hablar de... el presidente pide tener facultades delegadas durante el periodo de su mandato en función de la situación de emergencia, pero bueno, se puede conversar de eso. Yo creo que si hay una mayoría que sostiene que 1 año con posibilidad de prórroga, otro año más, es lo razonable, lo veremos en esa circunstancia y veremos con qué apoyo cuenta nuestra propuesta y con qué apoyo cuenta la otra propuesta. Yo creo que estos son temas en los que uno tiene que ser consciente de la realidad, y la emergencia tiene que marcar también la decisión de cada uno de los sectores de la política representados en el Parlamento. Ahora, Guillermo, en lo que usted está diciendo ahora, y dijo también hoy en la reunión de comisiones, lo mismo que dijo Patricia Bullrich, algo que le escuché a Cuñol y Varona, da la impresión que en este discurso ustedes son bastante más flexibles que lo que manifestó el presidente el otro día, que dijo no vamos a negociar nada. O sea, da la sensación de que están dispuestos a negociar muchas cosas. Bueno, a ver, el presidente pretende que la ley salga como se envió. Ahora, obviamente, en la discusión política, la representación que se encuentra en el Congreso de la Nación puede plantearse modificaciones. En definitiva, son ellos quienes sancionan la ley, ¿no? Entonces, la aspiración del presidente, como le digo, es que la ley salga en su totalidad. La realidad política puede hacer que tenga esa ley alguna modificación o que algún punto en particular no sea modificado o no quiera ser tratado, como esto que hablamos al principio. Si los diputados creen que la reforma política como fue planteada no les resulta satisfactoria, ellos sabrán
y la sociedad juzgará qué es lo que están dispuestos a aprobar y qué no. Nosotros planteamos lo que creemos que demanda un cambio de la política y que demanda la sociedad que votó y eligió al presidente Milei. Lo otro que le quería preguntar era del DNU, porque da la sensación, lo que estamos viendo en la calle, que eso, por ejemplo, ley de alquileres, que hay como más oferta en el mercado, pero que son algunos reticentes a establecer un acuerdo que después vaya a caer por imperio de una decisión judicial o del mismo Congreso de la Nación, o supongamos que alguien quiere invertir en un club de fútbol, que el DNU lo autoriza, dice, no, que voy a invertir si no sé si me lo va a voltear un juez. ¿Ustedes están esperando para trabajar e impulsar más fuertemente esto, que el Congreso le dé el aval? Bueno, a ver, la historia de los DNU marcan que muchos DNU son tratados y nunca son llevados al tratamiento en el recinto. De la gestión anterior hay una serie de DNU que nunca fueron tratados. Nosotros aspiramos a que se trate y se apruebe como corresponde, y creemos que la emergencia demanda eso, y también que, como usted señala, la seguridad jurídica demanda que las normas sean aprobadas, ¿no? Y algunos diputados hoy nos cuestionaban que el Ejecutivo le cuestiona al Congreso que la demora en la sanción de la ley o en la aprobación del DNU genera inestabilidad en los mercados, lo cual es cierto, que cuando es cierto, digo, lo que sostiene el gobierno nacional, porque obviamente todos los actores de la economía están esperando una ratificación de la medida, porque hay que ser consciente de cómo evolucionaron los mercados cuando se lanzó cuando se sancionó el decreto de necesidad de urgencia del presidente y cuando se envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación, que fueron reacciones muy positivas. Después empezó el tema de los amparos judiciales, algún juez que por supuesto son todas medidas que están apeladas, pero esas resoluciones judiciales generaron una reacción negativa otra vez en los mercados. O sea, esto no es una cuestión de presión hacia los legisladores, sino que es una realidad de la economía y que tiene que ver con la grave situación económica que atraviesa el país, porque no nos olvidemos de eso, sino nos alejamos del meollo de la cuestión que estamos tratando. Estamos en emergencia, y todos tienen que entender que estamos en emergencia. Habrá diferencias a lo mejor de criterios en un tema o en otro, pero que la situación en que el presidente Milei asumió la presidencia, recibió el gobierno, es una situación muy delicada. En ese momento, en los primeros días de su gobierno, a partir del 10 de diciembre, la inflación era muy fuerte. Les recuerdo que la inflación era de alrededor del 1% diario y creciendo, lo cual es un tremendo riesgo de entrar en una hiperinflación, y eso genera una distorsión total en la economía, ¿no? Y mayor preocupación y dureza en la situación que viven las familias. A propósito de eso, ¿no? Hoy se cumple un mes desde la asunción de Javier Milei. ¿Cómo juzga usted que va a la marcha del plan económico, ¿no? Porque hay cierta inestabilidad de nuevo en los mercados, el fogonazo inflacionario no va a ceder aún, faltan las subas de tarifas. ¿Cuánto cree usted que resta de pasar esta situación tan difícil? Bueno, siempre el paso de una situación compleja como depende de distintas circunstancias, ¿no? Yo no puedo predecirle esto va a ser así y dentro de 3 meses vamos a tener una inflación mucho mejor y todo esto. Yo recuerdo siempre que el presidente expresó varias veces en la campaña, miren que el exceso de emisión monetaria se traduce en inflación 18 meses después, creo que decía él, del momento de la emisión, ¿no? O sea que todavía estamos viviendo inflación que tiene que ver
con la emisión monetaria que se hizo hace más de un año. Eso hablando en términos económicos. Yo soy abogado, no soy economista, pero repitiendo lo que decía el presidente Milei. Yo creo que las medidas que se han tomado con un ajuste fuerte en distintos aspectos, con la intención clara de reducir el déficit a cero, ha generado un impacto fuerte en los actores de la economía y probablemente la reducción de la inflación se dé en un periodo mucho más corto del que se avisoraba al principio. No les puedo decir si eso va a ser 2 meses, 3 meses, pero va a haber seguramente una curva descendente en la inflación y se va a notar. Guillermo, muchas gracias, muy amable. Gracias por atendernos. No, al contrario. Gracias a ustedes.